la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Deli Miroslava Schember Domínguez, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Desnudando la piel de África, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia la diputada Deli Miroslava Schember Domínguez, quien es secretaria de las comisiones de Cultura y Cinematografía, además de la del Trabajo y Previsión Social, y es promotora de esta presentación. Muchas gracias, diputada. Nos honra con su presencia la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio. Bienvenida a esta presentación, diputada. De manera especial destacamos la distinguida presencia de la señora Norma Rodríguez Deribet. Ella es consejera cultural de la Embajada de la República de Cuba en nuestro país. Bienvenida. Nos honra con su presencia el señor Yaro Rinyaya Matims. Él es jefe de Cancillería de la Embajada de Nigeria en nuestro país. Muchas gracias. Queremos destacar y agradecer la distinguida presencia. Se está incorporando en este acto la diputada Rosa María Castro Salinas, quien es secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en este cuerpo colegiado. Bienvenida, diputada. Contamos con la distinguida presencia del maestro Francisco Mariano Pérez. Él es autor de este libro y director general del Centro de Estudios de las Culturas Africanas. Bienvenido. Destacamos la distinguida presencia del licenciado Jorge Delgado Súmano, director para África de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Y contamos con la distinguida presencia de la maestra Joana Lisset González Rosales. Ella es subdirectora de Vinculación Social de la CONAPRED. Muchas gracias y bienvenida. Para dirigir un mensaje de bienvenida, cedo con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada Deli Miroslava Schember Domínguez. Por favor, diputada. Muy buenas tardes a las excelentísimas personas que vienen en representación de los embajadores, de embajadoras, también de funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a mis compañeras diputadas, muchas gracias también por su acompañamiento, y a todos los presentes, señoras y señores. Para mí es un honor, un privilegio que el día de hoy nos encontramos aquí para presentar un libro que no solo es una obra literaria, también es un puente cultural, una ventana abierta al alma profunda y diversa del continente africano. La cultura africana, con sus raíces milenarias, sus voces múltiples y su riqueza simbólica, ha sido durante mucho tiempo una fuente de sabiduría. También una fuente de espiritualidad, arte y sobre todo resistencia. Sin embargo, en muchas ocasiones ha sido contada desde afuera, interpretada por miradas lejanas, a veces distorsionada o simplificada. Hoy celebramos un relato distinto, uno que nace desde el respeto, la investigación rigurosa y sobre todo del amor por África y sus pueblos. El maestro Francisco Mariano Pérez, por el que pido un aplauso, parte de una sensibilidad admirable y una mirada profunda. Ha sabido recoger y compartir las historias,
las tradiciones y los saberes. Han sido transmitidos de generación en generación estos saberes y a través de estas páginas no solo vamos a aprender sobre costumbres, rituales y formas de vida que hay en África, sino que también nos enfrentamos a preguntas universales sobre la identidad, la pertenencia, la espiritualidad y la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Este libro no es solo una lectura, es una experiencia, una invitación a abrir el corazón y la mente y sobre todo es un llamado al reconocimiento y al respeto por la diversidad cultural que enriquece a nuestro mundo. Quiero felicitar sinceramente al maestro Mariano por esta valiosa contribución y agradecerle sin duda por recordarnos que África no es una sola historia, es muchas historias y que todas ellas merecen ser escuchadas. Muchas gracias y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, diputada Dely Miroslava Schember Domínguez. Escucharemos a continuación la sinopsis del libro que hoy se presenta a cargo de su autor, el maestro Francisco Mariano Pérez. Por favor. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Sobre todo, gracias a estas grandes personalidades que tenemos aquí hoy en día. Gracias, canciller, diputadas, Jorge, diputada de las etnias y de la afrodescendencia. Gracias. Michoacán, Ajumala Caletano, como decimos por allá. Normita, nuestra secretaria de Cultura de Cuba, sin palabras, en verdad, de corazón. Como lo dijo este gran hombre, y ojalá me puedan ayudar ahorita a ver quién se lo sabe, como de examen, amor con amor se paga. ¿Quién lo dijo? No nuestro presidente, José Martí. ¿Sale? Y esa frase la hago mía desde la última reunión que estuvimos con Normita. Y en verdad, gracias por estarnos acompañando. Gracias. Este libro no pudo haber nacido sin que Cuba estuviera presente y sin que África nos apoyara. Este libro tiene unas imágenes, unas fotografías en las cuales no dejamos o escribimos sobre ellas, las dejamos al vacío, las dejamos a la imaginación de cada uno. Imaginemos que hay una foto en donde estuvimos en la primera cumbre de la tercera raíz, en Yanga. ¿Por qué? Porque estábamos buscando el reconocimiento constitucional de esta tercera raíz. Y ahora ya no le llamamos tercera raíz, sino afrodescendientes. Pues bien, aquí lo tenemos. Esta reunión que se dio en Yanga, caminamos de la mano con Costa de Marfil, con la Embajada de Costa de Marfil, con nuestro embajador Robert Yejru Lee, estuvo con nosotros ahí. Y se plasma en la página 155, una foto de un periódico, y en la página 151, donde él nos decía en Yanga que era muy difícil para el continente africano en pleno siglo XXI seguir teniendo problemas de discriminación.
Por ese motivo nos ayudaron a conseguir ese reconocimiento constitucional y eternamente agradecido a nuestro embajador Robert, porque siempre estuvo al pendiente de nosotros y apoyándonos en este gran movimiento en Yanga. Primer municipio libre de América. Fue en México. Entonces siempre hemos estado, SECA siempre ha estado en la lucha de la libertad y la igualdad y los derechos de todos los seres humanos. ¿Y qué decir en ese mismo tiempo? Y aquí lo vemos plasmado en la misma página 152, en donde estamos en la Embajada de la República Federal de Nigeria con el excelentísimo señor embajador en aquel momento del 2018, Aminu Iyagwa, no sé si él estuvo como embajador, y aquí aparecen las fotos. Aquí está, y en donde él nos decía, luchemos por el reconocimiento constitucional de la tercera raíz. Y de igual forma nos decía, ¿sabes? No se detengan en esa lucha. ¿Por qué? Porque nosotros ya la vivimos en Nigeria. Nosotros logramos en los años 70 que muchos países como Angola se independizaran. ¿Por qué ustedes no pueden lograr que sus propios paisanos no sean sus derechos reconocidos? A mi embajador, donde quiera que esté, porque después de la pandemia ya no supe dónde está, mi gran amigo, lo considero hermano, a Minú y Yagua, un abrazo donde quiera que esté, en verdad. Gracias, Nigeria. Y qué decir de Cuba, ¿no? Este libro que plasma las tradiciones de origen africano y cómo se permearon acá en América esas prácticas religiosas, el bastión original, África, Nigeria, de las costumbres religiosas, y acá en América el bastión de estas formas tradicionales es Cuba. Y aquí en este momento, para muchos tal vez no sea sea insignificante lo que estamos viendo en este momento, pero si lo analizamos, están las dos columnas de lo que son las religiones tradicionales de origen africano: Nigeria y Cuba. Cuba, con esa transformación que se le denominó santería; Nigeria, que fue reconocido por la UNESCO como el IFA, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue reconocido el IFA en Nigeria por la UNESCO. Entonces nos damos cuenta qué tan fuerte es esta reunión y qué tanta importancia tiene que un simple libro esté uniendo estas dos tanto países como culturas, y eso para mí me llena mucho de mucha felicidad, que me faltan palabras para dar las gracias a ellos, a mis embajadores que me ayudaron, a las diputadas hoy que están aquí, a Jorge de Relaciones Exteriores del área de África, porque muchos no creían en SECA en su momento. Y hoy en día se dan cuenta que estamos en pro de que no se vulneren los derechos de nadie, de ningún afrodescendiente en nuestro país, y por consiguiente también de ningún ser humano como tal en general. Ojalá
y puedan leer este libro, porque van a encontrar en él, les repito, ese recorrer Yanga. Cuando llegamos con la tercera raíz y con el personal y con el embajador a Yanga, con el embajador Robert, fue muy triste ver a mis paisanos, saber que son mexicanos, pero porque somos prietos, negros, nos discriminan. Los mismos mexicanos. Esto no puede ser, en verdad. Muchos me preguntan, ¿por qué le gusta la cultura africana? Porque mi madre sobre todo, era afrodescendiente. Y de ahí que un servidor le agradó esto, conocer sus orígenes. En este libro van a conocer los orígenes de las etnias africanas, su cosmogonía, cómo creían en un solo Dios, cómo lo ven inclusive, si vemos algunas fotografías aquí plasmadas, cómo lo ven los pueblos de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, esa cosmogonía. Cómo se presenta en Nigeria, cómo se presenta en Cuba, pero gracias a que Cuba engrandeció esa cultura milenaria, con todo y los bemoles que inclusive aquí puedo poner y lo expongo, sin ellos, sin Cuba, estas formas de pensamiento y formas de prácticas religiosas no existirían como hoy las conocemos. Cuba es el bastión, es el conocimiento. Y quiero hacer un brevario aquí cultural. Hay un festival en Cuba que se llama la Fiesta del Fuego, en Santiago de Cuba. En esa fiesta es el 44 Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Se llevan ponencias, se investiga todo lo que es la cultura africana, la cultura afro, sus prácticas religiosas, la música, existen ponencias. Me encantaría que para poder comprender este libro, vivirlo más a fondo, se diesen un paseo a Santiago de Cuba. En verdad, paisanos, los invito a que vayan a Cuba y comprendamos y entendamos en ese momento por qué ser prietito aquí en México nos discriminan. Y por eso están aquí nuestros amigos de la CONAPRED, para que ya no se discriminen. Todos los que están aquí somos practicantes de las formas de vida tradicional. ¿Quiénes de aquí son mis ahijados? ¿Se dan cuenta? No son acarreados. Creen en una divinidad, creen en una religión tradicional. Y todos los que nos han visitado saben que a 3, 4 casas adelante, cuando salen mis vecinos, ¿qué es lo que hacen cuando me ven? Se persignan, como si estuvieran viendo al demonio. Discriminación. Es cultura lo que practicamos, no es otra cosa. Por ese motivo, en este instante, SECA está rompiendo paradigmas. Llegar en donde se escriben las leyes, donde se ejecutan, en donde los derechos son peleados. Y si no los peleamos nosotros nuestros propios derechos y exigimos ser respetados, nadie lo va a hacer por nosotros. Y hoy SECA lo está haciendo. Y gracias, diputada, porque en verdad, sin ustedes como afrodescendientes, nosotros no podríamos estar aquí. En verdad, el día que nos vimos en el salón de sesiones, créame que me volvió la vida cuando platiqué con usted y le presenté mi libro junto con la diputada Miroslava, porque veía un pedacito de luz, decir, sí, practico algo proveniente de África, algo proveniente de Cuba, y soy afrodescendiente. ¿Por qué no dejarme practicar mi cultura? También es México. Y por eso estamos aquí. Y por eso quisiera que vieran cómo se practica en otros países, y sobre todo el bastión que es Cuba.
Tal vez soy muy repetitivo y ojalá pudiesen ustedes acompañarnos. Gracias, diputada, Relaciones Exteriores, Jorge. Ay, gracias en verdad, CONAPRED, Nigeria, diputada, Cuba, Normita, Agustín. No tengo palabras en verdad. Gracias por este libro y por su presencia. Cedo el micrófono. Muchas gracias al maestro Francisco Mariano Pérez. Le solicitamos respetuosamente a la diputada Rosa María Castro Salinas nos dirija un mensaje, si es usted tan amable. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a su casa, la casa del pueblo, la casa de todas y todos los mexicanos. Primeramente, pues agradecer a mi queridísima amiga diputada Miroslava por esta gran iniciativa y también pues a nuestra casa, la Cámara, ¿no?, por estar abierta. Nuestras compañeras diputadas que nos acompañan, a todas nuestras invitadas e invitados, bienvenidas a esta casa. Algo que quiero comentar muy breve es que efectivamente, bueno, agradecer al maestro Mariano por este texto, por este escrito que nos acerca al origen del mundo, a África. Ese origen que ha sido negado históricamente por los grupos de poder, ¿no? Pero la diáspora está en el mundo entero, eso es innegable, ¿no? Y aquí en México está también. Efectivamente, las religiones africanas han sido satanizadas, ¿no? Y lo vemos así con nuestro hermano país Cuba, por ejemplo. Yo he escuchado muchas veces a personas que de manera despectiva dicen, esas son santeras, son santeros. Son personas que dedican su vida a algo que creen. La religión pues está dentro de nuestros derechos humanos, ¿no? Es decir, cada quien tiene derecho a creer en lo que más le haga sentir bien o le permita estar bien, ser feliz. Y me parece que este texto se acerca o busca la reivindicación de estas creencias, ¿no? Aquí en nuestro país, el otro día hablábamos con una compañera afromexicana que es antropóloga y hablábamos un poco también, ahora que estábamos construyendo la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el grupo técnico que integramos, hablábamos pues también de este derecho, a nuestras creencias, a nuestros rituales, a nuestra espiritualidad. Y fíjense que al centro de esta ley está la espiritualidad, nuestras creencias, tanto de nuestros pueblos indígenas como de nuestros pueblos afromexicanos o afrodescendientes, porque aquí en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, fueron reconocidos en la Constitución local como afrodescendientes, en otros estados como afromexicanos. Y es muy importante entonces este texto porque nos da una visión de lo que son las espiritualidades de las y los afrodescendientes y que en México fueron pues prácticamente anuladas. Parte de este crimen de lesa humanidad que es aquella esclavitud, aquellos procesos de esclavitud, y que también yo aprovecho este espacio, maestro, si me lo permite, para invitarles a que dejemos de lado el racismo, la discriminación y a que no hagamos apología de la esclavitud. La esclavitud está considerada como un crimen de lesa humanidad por las Naciones Unidas. Justamente la próxima semana estaremos en Nueva York en el Foro Permanente de las y los Afrodescendientes en las Naciones Unidas. Y ahí nos reunimos muchísimas líderes, lideresas, líderes sociales
que abordamos todos estos asuntos. Dentro de ellos, el derecho a la conservación, a la práctica de nuestras religiones, rituales, espiritualidad como tal, ¿sí? Y decir, maestro, que acercar a las personas esta visión de que no se satanice a las creencias que vienen de África. A nosotros los mexicanos, afromexicanos, pues nos quitaron prácticamente todo. Les prohibieron a las personas de origen africano en aquella época en la colonia que no practicaran sus rituales. Había una creencia de que las mujeres negras, por ejemplo, eran brujas, mis ancestras que eran brujas, ¿no? Y que cuando simplemente practicaban su espiritualidad, ¿no? Me parece muy importante que tengamos entonces un texto que nos permita identificar que no es un tema de satanización, sino que son asuntos inherentes a nuestras culturas. Lo dejo aquí porque van a acompañarnos nuestros invitados e invitadas. Solo invitarles a que leamos el texto y que nos acerquemos a la cosmovisión de nuestra querida África. Muchas gracias y felicidades, maestro, y a todo su equipo por este gran trabajo, y mi reconocimiento a la querida diputada Miroslava por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias a usted, diputada Rosa María Castro Salinas. Le pedimos atentamente a la consejera cultural de la Embajada de la República de Cuba en México, la señora Norma Rodríguez de Ribet, si es tan gentil de dirigirnos su mensaje. Buenas tardes, estimados compañeras y compañeros que integran el Presidium, diputadas, canciller, Mariano, muchísimas gracias por la invitación y por sus palabras. Es un honor encontrarse aquí hoy y un honor sobre todo que haya comenzado la presentación de su libro citando a José Martí, justamente con ese texto de Amor con amor se paga, que es una obra de teatro que José Martí, muy joven, publicó y por primera vez se presentó justamente en el Teatro Principal de México, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador muchas veces lo citó. Y yo creo que habla también, aunque la obra de Martí era de enredos amorosos, esa frase habla mucho del amor que hay entre cubanos y mexicanos, y por eso tanto les agradezco. Y justamente de José Martí yo quería citar una frase, porque él habla de que hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. En los campos de batalla murieron por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y de los negros. Dígase hombre y se han dicho todos los derechos, no hay razas. Así nos enseñó Martí. Y tenemos una gran deuda con África, porque millones de africanos fueron convertidos en esclavos y traídos a nuestras tierras. En Cuba, más de 1 millón de africanos tuvo sobre sí la industria azucarera, que hizo tan próspera nuestra nación, pero justamente a cambio de esa sangre de los esclavos africanos. Y un pueblo que no estudia sus orígenes no se conoce a sí mismo ni puede ver su futuro. Por eso es tan importante, y saludo esta iniciativa de este libro que habla Desnudando la piel de África y reconociéndose. Es muy importante que nuestros pueblos se reconozcan, que estudien sus orígenes. Y siempre debemos ir al África, a esa madre de la tierra, que tanta riqueza ha dado el mundo a costa de su propia libertad. Por eso saludo esta iniciativa, les agradezco mucho por esta invitación y quería despedirme también con un fragmento. Se ha hablado mucho aquí de Cuba y de la importancia que tiene la cultura africana en Cuba. Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, tiene un poema que se conoce como Son número 6, en el que hace referencia
a nuestra condición de africanos, que dice, bueno, no me sale, pero comienza diciendo, Yoruba soy, cantando voy. Y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Habla de lo que somos nosotros. Es muy importante que identifiquemos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Norma Rodríguez de Ribet. Escucharemos a continuación al señor Yaro Rinyaya Matims, jefe de la Cancillería de la Embajada de Nigeria en nuestro país. Si es usted tan amable. So, it's fine. Hello, everybody. Buenos días a todos. Okay. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Gracias. Okay, I should continue. We're ready. All right, good. So, okay, good afternoon, everybody. Find actually, I'm not prepared for any speech, but it's fine if it is about Africa. We are all in it together. I'm very happy to have documents like this presented by, well, is it a story of Africa or what? I don't understand. So, okay, it's fine. Very much happy to be seeing that the story of Africa is written by an African in the diaspora. No, Speak low. if you Okay, would, for her to interpret. I would appreciate if you like spoke a little bit, then I translate. Okay. Thank you. All right. Nos comenta que no preparó precisamente un discurso para esta ocasión, pero que hablando de África tiene mucho que decir. Está agradecido de que sea un libro que tiene que ver con la diáspora africana. So it's a nice thing. I feel encouraged, feel at home. At least I can always relate with him as a brother. Se siente de buen humor o bueno, de buen ánimo, encourage, y contento de hablar de este tema que conoce de manera cercana. Yes. So the content of this book should not be undermined. The content of the book Y should del not be contenido del undermined. libro Yes. So we appreciate him for that. eh, Yes. se, Thank you. Thank you. se aprecia. All right. Is that it? Muchas gracias. Muchas gracias al señor Raro Rinyaya. Para dirigir un mensaje, tiene el uso de la palabra el licenciado Jorge Delgado Súmano, director para África de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Por favor. Muchas gracias a todos. Agradezco primero a la diputada Deli Miroslava Chamber Domínguez por su amable invitación a este evento, sobre todo también al licenciado Francisco Mariano Méndez y a todo el equipo de SECA por este gran esfuerzo que hacen por promover a la cultura africana en México. Desde la Cancillería nos da mucho gusto este tipo de iniciativas que nos acercan un poco más a esta, como lo comentábamos, nuestra tercera raíz, nuestro origen también afrodescendiente en México, y a toda la cultura que representa y que la vemos reflejada en prácticas cotidianas de las costumbres, como se pueden ver en este libro. Así que agradezco a todos su presencia y la invitación, la organización por este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, licenciado Delgado Súmano. Le pedimos respetuosamente a la maestra Joana Lisset González Rosales nos dirija un mensaje. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Primeramente, desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, agradecer al maestro Francisco la invitación a este tipo de iniciativas y justamente nos congratulamos con él para que este tipo de herramientas sean justo eso, una gran ventana al conocimiento
y de autorreconocimiento de las personas afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros contamos con estas herramientas fundamentales? Nosotros ampliamos el conocimiento y ¿qué hacemos con ellos? Prevenimos. Entonces, desde el Consejo estamos muy contentos que puedan existir este tipo de iniciativas, este tipo de herramientas, y también les invitamos a que puedan sumarse. Una vez que nosotros podamos contar con estas herramientas, irlas multiplicando, irlas difundiendo. ¿Para qué? Para que justamente estas prácticas que nos contaba la diputada Rosa María de racismo, pues bueno, se vayan disminuyendo y, ¿por qué no?, ya erradicando de manera total. Entonces, desde el Consejo les invitamos a que puedan conocer el contenido del mismo y sobre todo a formar parte justamente de estas acciones que permitan a todos y todos vivir un mundo de igualdad sin discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra González Rosales. En el marco de la presentación del libro Desnudando la piel de África, la diputada convocante en esta ocasión, la diputada Dely Miroslava Sheinberg Domínguez, tiene un anuncio que hacerles a todos los presentes, para lo cual con mucho gusto le cedo el uso de la palabra. Por favor, diputada. Muchas gracias, muy amable. Pues yo quería compartirles a todos ustedes que nos han donado una serie de libros de esta edición Desnudando la piel de África. Nos los ha regalado el licenciado Francisco Mariano. Y pues a través de mi conducto los compartiremos con la Cámara de Diputados para que esté en la biblioteca de este recinto que es la Casa del Pueblo. Lee el anuncio. Muchas gracias. Le solicitamos respetuosamente a la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora del Servicio de Información, Bibliotecas y Museos, si es tan gentil de pasar. Para enriquecer el acervo de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, se están donando 10 libros en esta ocasión. Nos acaban de informar también que el autor de este libro, el maestro Francisco Mariano Pérez, donará 5 libros a la Embajada de Nigeria. Este es otro de mis libros. Este viene en inglés. Este se vende en Europa. Muchas gracias. La Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación y, por supuesto, los invita al Rincón del Libro, en donde se presentarán danzas africanas. Muchas gracias por su participación. Y la diputada Dely Miroslava anunciará, o tiene otro anuncio en este momento. Bueno, también anunciarles que el maestro Mariano, junto con su gran equipo, prepararon unos bocadillos que están a disposición de todos para que conozcan un poco de la gastronomía de África. Les quiero dar las gracias a la diputada Miroslava, que confió en un servidor, a Roberto, que sin él no hubiese podido ser posible esto. A todos y cada uno de ustedes por acompañarme, a ustedes por estar presentes y sobre todo, si me lo permiten, quiero agradecer a la representante legal de SECA, mi esposa, Carla Lucía Rodríguez Álvarez, que sin ella no hubiese sido posible ninguno de mis 3 libros. No hubiera sido posible que hoy estuviéramos aquí, porque ella fue la que hizo todo el protocolo, porque un servidor nomás vino y se sentó, con todo respeto. Y ofrezco disculpas, pero ella es la orquestadora de todo esto, junto con la diputada y Roberto. Gracias por estar aquí.
La Cámara de Diputados les agradece su presencia y los invita a degustar los alimentos que están previstos para todos.